10-13 minutos. La batalla o la guerra tiene que ser ardua porque llevamos un montón de años viendo cómo esta federación está luchando de manera sistemática por erradicar, dentro de lo que su actividad se refiere y compete, luchar contra la economía sumergida. Héctor Palmero. Y vamos a poner sobre la mesa de Radio Club Tenerife el proyecto Apuesta por una industria legal de FEMETE, liderado por la patronal del metal en la isla de Tenerife. Es un proyecto con mucha enjundia, Juan Carlos. Busca potenciar la industria canaria como generadora de empleo de calidad, por cuenta propia y ajena, para poner en valor la necesidad de la industria y de la formación de la juventud en oficios y profesiones industriales, pero también quiere afrontar de manera decidida la lucha contra la economía sumergida, que en el sector industrial se ha visto agravada como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que por suerte ya vamos dejando atrás. Apuesta por una industria legal es una iniciativa de FEMETE y FEMEPA que subvenciona la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Está alineada además con la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022-2027 y también persigue metas de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Es un proyecto con mucha enjundia, como yo te decía al principio, muy llamativo, muy relevante, que vamos a profundizar en él con 4 personas aquí en los estudios centrales de Radio Club Tenerife, con Alberto Villalobos, presidente de FEMETE, con José González, secretario general de la patronal del metal, y con 2 vicepresidentes que a la vez lideran otras asociaciones. Carmen Fernández, ella es presidenta de Asnáutica, de la Asociación Náutica y de Recreo de Canarias, y Juan Antonio Jiménez, presidente de APECA, de la Asociación Profesional de Empresas de Coches de Alquiler de Canarias. Todos aquí en los estudios centrales de Radio Club Tenerife. Juan Carlos. Señores y señoras, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, voy a empezar por un desorden importante, porque en las últimas horas, en las últimas fechas, hemos estado escuchando pugnas de convenios colectivos respecto a los salarios en condiciones. Y yo sé que ustedes tuvieron en su momento una negociación importante, pero felizmente se solucionó. Pasado este Ecuador, lo importante a remarcar, y ustedes siempre lo subrayan, es que en el sector metalúrgico, en FEMETE, en todas sus áreas, existe empleo de calidad. Le pregunto en primer lugar al presidente, don Alberto. Sí, efectivamente, nosotros, igual que se tiene así conceptuado el puesto de trabajo industrial en el mundo occidental, es el puesto de trabajo más estable, que resiste mejor las crisis, que está mejor remunerado, y que por tanto yo creo que evidentemente hay un paralelismo absoluto entre los países que están en mejores condiciones económicas y que tienen menos paro y más renta per cápita y el porcentaje de producto industrial que tienen, ¿no? Uh-huh. Nosotros apostamos porque en Canarias, a pesar de la lejanía, a pesar de que somos un territorio fragmentado en mitad del Atlántico y tenemos dificultades para ser tan competitivos industrialmente como otras países o regiones continentales, creemos que todavía se puede hacer un esfuerzo importante para mejorar el Producto Interior, y en eso estamos, ¿no? En tratar de que nuestra juventud, que tiene un porcentaje de paro muy importante, confíe y apueste por la industria, porque efectivamente, a pesar de que no es el sector más preponderante en Canarias, que ya sabemos todos que es el turismo, y así debe de ser, porque somos muy competitivos en turismo y lo hacemos bien, y además tira del resto de la economía, pero yo creo que la juventud tiene que ser consciente de que aquí hay una oportunidad inmensa, ¿no? Y además, las patronales que llevamos, digamos, este sector industrial, que ahora actualmente en Canarias ronda el 7%, que tenemos un plan estratégico que junto con el gobierno de Canarias podemos hacerlo llegar al 10 en 5 o 10 años, o en 10 años quizás, en 5 años estamos a ver si lo conseguimos al 7 y pico, 8, pero que tenemos, y lo comentabas tú antes, Juan Carlos, la paz social. O sea, siempre procuramos tener una paz social, eso es fundamental para que el sector funcione, camine y progrese, ¿no? Y en ese sentido firmamos los convenios recientemente a principios de año para que así sea, y pensemos en lo que tenemos que pensar y no estemos con problemas externos, ¿no? Carmen Fernández, es muy importante remarcar esto. Le voy a preguntar a los 4 inicialmente por esta cuestión, ¿no? Porque en estos momentos falta mano de obra en sectores tan importantes como la construcción, como en transporte, en el sector turístico, ya en el ámbito de la mano de obra más especializada, más cualificada, y esta mañana estaba impactado porque escuchando a unos y a otros, con respeto, ¿no? Desde la observancia, y lógicamente sin decantarnos, escuchando a la gente del sector del campo,
las dificultades para alcanzar una negociación. Y el hecho que decía el presidente, Carmen, es muy importante, a partir de conseguir la paz social y a partir de la misma crecer y desarrollarse, ¿no? En eso estamos nosotros en FEMETE, intentar conseguir la paz social y conseguir además convencer, en lo que decía Alberto ahora mismo, a la juventud que necesitamos mano de obra, necesitamos trabajo y que el trabajo se consigue a través de la industria, porque ahora mismo, por ejemplo, el sector en el que yo me muevo, que es en el sector de la náutica, ahora mismo aquí tenemos falta de electricistas navales, de soldadores navales, y todo eso son profesiones de alto rendimiento y de alto nivel. O sea, no es que vayan a cobrar, porque la gente jovencita se piensa que solo un buen profesional con unas carreras van a ganar un buen sueldo, y no. O sea, el sector también industrial genera sueldos muy importantes. Sí, pero una pregunta, y perdón que lo interrumpa. ¿Desde cuándo estoy oyendo yo? Creo que antes de mi nacimiento, allá con los romanos, estaba César gobernando. ¿Desde cuándo estamos oyendo en Canarias la falta de soldadores y de especialidades y oficios y trabajos? Pues no hay gente. Para el sector. Ese es el problema, que no hay. Ahora mismo, bueno, nosotros en FEMET hemos promocionado mucho cursos de soldadura naval, incluso destinados a mujeres, que nos hemos dado cuenta, y se ha dado cuenta la gente de los talleres, que son mucho más eficientes, mucho más cuidadosas, que no quiere decir que los otros también no lo sean, pero vamos, que son buenas también en el trabajo de la soldadura, que es una cosa que se veía mucho para hombres. Pues estamos metiéndonos en todo este tipo de niveles, igual que en mecánica, igual que en todos los sectores del metal. Por lo tanto, lo que es muy importante es seguir diciendo, aunque lo llevamos diciendo años y años que estamos de espalda al mar, es importante decir que sí, que seguimos necesitando soldadores, seguimos necesitando electricistas navales, mecánicos navales, y cuesta. Incluso, de verdad que parece alucinante que estamos llenándonos de gente de fuera. Es que están viniendo extranjeros a ocupar esos puestos de trabajo cuando tenemos gente aquí que lo podría hacer, pero hay que convencer a la gente jovencita que se forme y que dé el paso. Se forme. Esa es la clave, formación, sí. Evidentemente. Juan Antonio Jiménez, presidente de APECA, en el sector de ustedes, de la retribución, el salario, la gente, como... Bueno, nosotros estamos en una situación muy similar. Es cierto que en nuestro sector no existe un convenio aplicado, pero sí que tenemos las mismas dificultades para conseguir personal. ¿También? Sí, y nosotros tenemos una pata turística y una pata dentro de la parte de industria también, porque al fin y al cabo el mundo del automóvil también tiene que ver con la mecánica y demás, ¿no? Y bueno, de eso podemos hablar también los talleres, la dificultad que están teniendo a la hora de conseguir mecánicos cualificados, chapistas. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Y vemos las colas cuando llevamos nosotros los vehículos, incluso un particular lo va a ver, va a dejar un vehículo y te dicen que es para 2 días y se queda un mes, porque muchas veces están saturadas las empresas de trabajo, ¿no? Y entonces es muy complicado. Y igual nos pasa también en la parte tecnológica que tenemos nosotros, partes de innovación y demás, que necesitamos trabajo especializado y que nos cuesta mucho. Y eso solo se consigue con formación de nuestra gente aquí. Pepe González, secretario general, miraba para ti, porque nos conocemos hace años. Sí. Pero bueno, es que este es el mantra que últimamente escucho por la parte empresarial. La falta de mano de obra, no entiendo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No, yo lo que creo que está pasando es lo que está pasando en toda Europa. Estamos llegando a un punto de casi del pleno empleo. Aunque tengamos unos índices de paro en Canarias 14%, 15%, más 18%. Más, sí, 17, 18, ¿no? Uh-huh. Realmente el pleno empleo se está dando. ¿Por qué? Porque hay mucha economía sumergida, justamente, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a trabajar fuera de los mecanismos de la economía real, ¿no? Y entonces en Canarias es muy alta con diferencia al resto de España, ¿no? Y efectivamente lo que está diciendo pues tanto el presidente como los dos vicepresidentes, justamente eso, que no hay gente que trabaje y está viniendo muchísima gente de fuera, sobre todo además con el rebote económico que ha habido después de la pandemia, que ha habido un rebote económico. Dicen que los datos ahora mismo es que en verano estamos al 100%. Yo no sé si ha habido un año que hemos estado al 100%. Yo no recuerdo, al 90, ¿no? ¿Te refieres en turismo? En turismo, ¿no? Al 80, al 90, pero al 100%, que es lo que están diciendo, yo no recuerdo ninguno. Y los precios más caros, ¿eh? Y los precios más caros. Entonces, claro, tú metes todo eso, el efecto inducido que arrastra a la industria, porque luego el hotel necesita arreglar un aire acondicionado, necesita una instalación eléctrica, o necesita a lo mejor, pues en este caso, un coche de alquiler. Pues sí, efectivamente tenemos problemas de mano de obra. Y lo que tú hablabas de la formación, y es verdad,
desde la época de César es verdad que estamos oyendo esto, pero porque la formación profesional en este país nunca se ha tomado en serio. Es que yo entrevistábamos, no sé si era la ministra o secretario de Estado, alguien, un pez gordo, ¿no? Y le decía, pero esta es de verdad la definitiva que decía el humorista en cuanto a la FP, ya con cualificación, que podemos decir, aparte de la titulación, somos tan competitivos en determinadas especialidades como Europa, presidente. Hombre, vamos a ver si lo conseguimos. Efectivamente, desde luego nuestra experiencia en FEMETE, igual que en FEMEPA, nuestros homólogos de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, nosotros apostamos por la formación profesional dual. Es decir, nuestros sistemas de formación son cursos, la inmensa mayoría de larga duración, 800, 900, 1000 horas, que además nos ayuda en el Servicio Canario de Empleo porque efectivamente le damos cifras de inserción laboral. En torno al 70% de los alumnos que formamos consiguen un puesto de trabajo inmediato. Y esto lo que significa es que cuando tú combinas la formación profesional de calidad con prácticas desde el minuto uno, no al final del ciclo, que es lo que ha venido pasando en este país en las últimas décadas, y claro, esas 200 o 300 horas al final del ciclo no es suficiente, porque hay que aprender muchas cosas de cómo funciona una empresa, porque hay una cierta distancia entre lo que es el ambiente, digamos, de una escuela y el ambiente real de una empresa, y todo eso es una formación dual que es como la que se pretende implantar en este país a partir de ya mismo. Creo que empieza este año ya con este sistema. Pues yo creo que efectivamente redundará en una mejora de la empleabilidad, ¿no?, de esos alumnos, que en definitiva es lo que todos queremos. Pero mientras tanto, federaciones como la nuestra, FEMETE o FEMEPA, pues estamos haciendo una gran labor. Hacemos más de 200 cursos al año, formamos a más de 2.500 alumnos y ya digo, en torno al 70% de inserción laboral, con lo cual, ¿qué significa esto? Que el sistema de teoría y práctica, escuela y empresa combinada adecuadamente desde el minuto uno y hasta el último, funciona. Ya, es que van llegando mensajes, ¿no? Y quiero despejar dudas, porque luego, si los leo cuando no están, lógicamente no tengo la respuesta. Buenos días, mi hijo llevó tiempo informándose para cursos de soldadura y fue misión imposible. ¿Pero dónde? Claro. Que llame a FEMETE. Que llame a FEMETE. 922-296700. Sí, correcto. ¿Y 922? 296700. Pregunte por el área de formación y que se inscriba. Tendrá un curso de soldadura, a lo mejor no en los primeros meses porque están ocupados, pero si no en la siguiente tanda. Lo va a conseguir. Buenos días de nuevo. Cansado de escuchar que no hay gente para trabajar y ahora el argumento es el pleno empleo. Con tasa del 18% de paro en Canarias, es decir, casi 1 de cada 5 personas está en paro. Cualquiera con 2 dedos de frente, por mucha economía sumergida que haya, prefiere trabajar con un contrato asegurado y cotizando. No es cierto. Desgraciadamente no lo es, efectivamente. Eso no es cierto. Si fuera cierto, además de hecho se da el caso de que muchas empresas van a contratar a personas que luego le dicen que no, mira, no quiero trabajar contigo porque a lo mejor pues estoy recibiendo una paga, o a lo mejor resulta que estoy en la economía sumergida, a lo mejor al revés. O sea, además es que es muy fácil esto comprobarlo. Vete por la laguna y mira por los bares, que hay gente, o sea, esto cuando se ha visto en los bares necesitamos camareros. Sí. Nunca lo he visto. Y se está viendo ahora. O sea, y en los comercios, tú vete a los comercios de la laguna. Ya no hablas del sector del metal. Pero que te interrumpa, porque las cosas, si son como son, hay que rebatirlas. Y te van a decir automáticamente que es con los salarios que pagan y el turno partido. Pero acaba de decir que prefiere un trabajo al estar en la casa. O sea, ¿en qué quedamos? O sea, yo sí creo que, yo no sé si los salarios en este aspecto son bajos o altos. Me parece que ha habido una revalorización en los últimos años. El salario mínimo ha subido bastante. Estamos ya en más de 1.000 euros. 1.085. Yo no sé si esto puede ser mucho o poco. Lo que sí está claro, ¿me entiende? Que eso es lo que hay. Si alguien prefiere, yo creo que es mejor estar trabajando, como dice el señor, que estar en casa y cotizar, ¿no? Y tienes un futuro. Ahora bien, si tú quieres estar en tu casa cobrando la paga y no cotizar y luego saber a dónde vas a ir, y se está dando el caso de que yo sí creo que hay ahí una cierta desvirtuación del mercado, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Y insisto, o sea, es que ya son los carteles en las bares, ¿no? Esto dice, oye, pues esto está pasando algo, ¿no? Y yo creo que sí estamos cercanos a eso, ¿no? Juan Antonio. Sí, lo que podemos ver y comprobar en muchísimas ocasiones es que cuántas veces no tienes un problema en tu casa y vas a pedir un electricista, un fontanero. Ahí es donde hay que poner el freno, ¿no? Y te dicen, no, bueno, pues si no te hago factura y te ahorras el HIC.
Y bueno, pues yo creo que ahí está el verdadero caso, ¿no? El taller, vas con tu coche a repararlo y te encuentras eso, oye, te puedo hacer un 20% de descuento, pero va fuera de factura y demás, claro. Lo que no ves es que luego no tienes garantías del trabajo y todas estas situaciones. Pues por ahí se nos está escapando mucho. Y por otro lado, sí comentar que bueno, yo creo que tenemos un aspecto cultural que hay que ir cambiando, que siempre pensamos que nuestros hijos tienen que ir a la universidad y que tienen que hacer su máster y bueno, pues la formación profesional igual es mucho más interesante en muchísimos casos y tienes una carrera y un proyecto de futuro interesante donde te puedes ir desarrollando y seguramente consigues puestos de trabajo de muchísima calidad. Hay una garantía, perdón, hay una garantía que una persona que se haga soldador en Canarias consigue trabajo con la probabilidad cercano al 100%. Y los salarios... ¿Cuánto cobra un soldador? Los salarios pueden estar en torno a 1.200 euros. En torno a 1.200 aproximadamente. Y luego siempre hablamos que nosotros, por ejemplo, tenemos convenios en los que tenemos dobles pagas. Tenemos unos horarios establecidos que te permiten calidad de vida, porque casi toda la gente trabajamos normalmente de 8 a 3:30 o de 8 a 4:30. Entonces, es también para que te facilita mucho la conciliación. Por lo tanto, de verdad que es una ventanita que hay que abrir. Y yo también una cosa que me gustaría decir y poner en valor lo de FEMETE, yo soy legal, es que hemos incidido mucho en ver la parte positiva, no la parte negativa. Es verdad, hay un montón de economías tal. No, en explicarle a los ciudadanos que realmente cuando contratas a alguien legal te estás favoreciendo tú mismo, porque tú estás favoreciendo que haya empleo, estás favoreciendo que tengas tus servicios sociales que tenemos, como son hospitales, como son colegios. Todo esto se paga con los sueldos y con lo que pagamos todos y con los impuestos. Alguien que está fuera de la ley, que no compite, o sea, es que no es competencia para nosotros, realmente son desleales a la sociedad. Por lo tanto, lo nuestro consiste en eso, en fomentar yo soy legal, y esa es la campaña que tenemos en nuestros negocios. Un cartel, yo soy legal. Sí, yo quería apuntar una cosa al margen, presidente Alberto. Hace años se decía que en Canarias la economía sumergida equivalía al presupuesto de la comunidad autónoma. En esa época, creo recordar que el presupuesto de la comunidad autónoma estaba en 8.000 millones. Ahora están 10.000 por ahí aproximadamente. Sí. ¿Sigue creciendo la economía sumergida? Sí, mira, la economía sumergida básicamente suele ser muy paralelo, un poquito por encima del nivel de paro, ¿no? Por tanto, si haces la cifra, ahora estamos en 22-23% de economía sumergida sobre el presupuesto o el PIB de Canarias, que son unos 46.000 millones, te sale la cifra. Hay aproximadamente unos 10.000 millones de euros de economía sumergida, que significaría, si eso se llevara al terreno de la economía real, podríamos emplear en torno a 100.000 puestos de trabajo. Es decir, de los 180.000 que tenemos en el paro, podríamos quitarnos tranquilamente 100.000. Es verdad que de esos 180.000, la mitad están muy poco formados, apenas han llegado al nivel de secundaria, ¿no? Pero la otra mitad sí que tiene un potencial, y la otra también, por supuesto, con formación todo se puede conseguir. Y también me gustaría matizar que efectivamente un soldador o un profesional de la industria empieza cobrando el convenio, está empezando, y el convenio está por encima del salario mínimo interprofesional. Nosotros 1.200, 1.300 es para empezar, pero quiero decir, hay que tener un poco de paciencia, porque tenemos que tener en cuenta que las empresas, por cada 1.000 euros que el trabajador se lleva a su bolsillo, nos cuesta 500 más, entre seguridad social, impuestos y demás. Y esto hay que tomarlo en consideración, que el coste empresarial es muy superior. Pero evidentemente, en cuanto ese trabajador progresa, se asienta y demuestra sus habilidades, que la va a demostrar seguro, porque si está bien formado y cuenta con la empresa como tiene que contar, pues evidentemente va a acabar bien formado. Hay soldadores, Juan Carlos, especializados, sobre todo, por ejemplo, en terrenos en sectores como la reparación naval, que se llevan 3, 4 y 5.000 euros, especializados, muy especializados. Claro, pero claro, que ahí hay una auténtica carrera profesional con unos sueldazos bárbaros, que se los trabajan y se los ganan porque son especializados, claro, pero todos tenemos que especializarnos. Quiero decir, ese es el camino profesional de cualquier... Hombre, si hay sector, especialidades, ¿no? O empleos específicos en lo que hay una cantidad, una retribución de esos niveles, si quieres llegar te tienes que formar. Claro. ¿No? Si te quieres quedar en mitad del camino, me quedo en mitad del camino. Yo tengo una sensibilidad social extrema, ¿no? Claro, todo esto me gusta, me encanta oír y escuchar, y le pongo los reparos de los oyentes, porque lógicamente a los planteamientos que pueden ser errados o ciertos hay que responderles, ¿no? Pero claro, a mí me preocupa muchísimo, es que yo sé que hay una parte residual
que vive de la ayuda. Eso lo han hecho los ayuntamientos muy mal, de todos los colores políticos, las políticas clientelares, ¿no? Hablarse de la compra, esto y tal, y empiezan a echar y entonces, claro, me preocupa la cantidad de gente que prefiere quedarse en la economía sumergida, pero no por la retribución en sí, sino ya por un nivel. Y no se me enfaden los oyentes, que saben que yo soy más progresista que muchos que tienen ahí banderas y cosas de estas, que se quedan como cómodos en esa situación, ¿no? Es que hay que tener en cuenta, Juan Carlos, y estoy de acuerdo contigo, o sea, hay gente que necesita ayuda y hay que dársela, por eso son nuestros impuestos. Yo creo que todos tenemos un ADN dentro, en Europa, de que hay que pagar impuestos para sostener ciertos servicios públicos esenciales y ayudar a la gente que lo necesita para que tenga igualdad de oportunidades. Yo creo que eso lo compartimos de verdad absolutamente la inmensa mayoría de todos los ciudadanos, empresarios, trabajadores. Yo creo que todo eso está en nuestro ADN. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que a lo mejor efectivamente si nos pasamos con las ayudas y no filtramos bien quién realmente lo necesita y quién no, pues a lo mejor hay situaciones de confort en las que tú dices, oye, cobro una ayudita por aquí, cobro una ayudita por allá, me hago 3 cáncamos en la economía sumergida y me llevo 2.000 euros a casa, entre una cosa y otra. Claro, eso es lo que compite deslealmente, absolutamente, con lo que una empresa puede pagar empezando a un trabajador, Ya. ¿no? Y además hay un detalle importante. Fíjate que el otro día Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, Sí. Yo creo que salió corriendo, como dicen en Canarias, retrodescan. Lo dijo, salió para atrás corriendo, ¿no? Claro, pero es que tiene razón. Dice, es que se está dando caso efectivamente de que, oye, si un señor va a un trabajo y dice que no, y se quiere quedar, oiga, quítale las ayudas. Es que lo dijo el secretario general. Sí, pero insisto, yo creo que tú silbiaste, Carmelito, ¿se acuerdan del chiste cuando lo vieron? Pues más o menos. Claro, es que eso es lo que está diciendo Alberto, que al final es que al final esto es como un arma de doble filo, y al final el filo puede caer en un lado que puede ser negativo para todos. Ya, lo que pasa con el tema, que yo estoy a favor de determinadas situaciones, casos concretos. Aquí no va a estar viviendo nadie por la cara, ¿no? A mí me parece un insulto que tú estés cobrando el paro, con la mano derecha estás cobrando el paro, con la mano izquierda estás cobrando el paro, y luego te vas y te cancameas, ¿no? Yo conozco en el sector de hostelería como esto era más que factible. Después hago un extra en una entidad prestigiosa y esa noche me embolso 100 euros más. Y si caen 5 noches, pues son 500 euros más, que es una pasta en estos momentos, ¿no? En fin, es una situación que me llama la atención poderosamente. Me decía un oyente, muy amiga, ¿no? Buen oyente. No, que un salario. Yo vuelvo a repetir, yo aquí me siento cómodo hablando. A lo mejor los trabajadores dirán que Castañeda lo han seducido, pero yo seguí mucho, en esta casa seguimos muy de cerca el convenio colectivo anterior, y la huelga. Sí. O sea, al final llegaron a un entendimiento y tienen un convenio. Es decir, son los sindicatos y la inspección de trabajo la que tiene que fiscalizar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el convenio. Me acuerdo que a mí me impactó tanto, pero me alegró tanto de luego el que se dieran la mano y que llegaran a un acuerdo, cuando recuerdo que una de las reivindicaciones era el planteamiento empresarial creo que era el siguiente, se discutía que oye, la jornada empieza a contar cuando llego al puesto al lugar donde voy a hacer el trabajo, ¿no? Efectivamente. Entonces, oye, voy a Arona y salgo de Santa Cruz y esa hora de trayecto no me la contabiliza. Y consiguieron, ¿no? Consiguieron que desde que entras en el trabajo y sales, ya estás siendo pagado. Entonces, y yo me imagino que tienen unas tablas salariales claras. No, y además, un convenio que está en vigor, que tenemos sectores, lo decía otro día el secretario general de Comisiones Obreras, tenemos una serie de sectores muy importantes que no tienen convenio. Sí. Y tiene que estar regulado, ¿no? Sí, yo sí creo que tiene que haber convenio regulado, y además este año, si no recuerdo mal, la subida salarial fue el 6,7. 6,87. 6,87, efectivamente, 6,87. O sea, que fue una subida salarial además acorde ¿cuánto? a 6,87. A la pérdida porque es verdad que había habido una pérdida en los años anteriores y demás con el tema de la pandemia y tal y cual, ¿no? Y para el año que viene, dependiendo del IPC, puede entrar en torno al 7, ¿no? Entonces, yo sí creo que efectivamente ahí hubo un acuerdo y está más, te escuchaba esta mañana con el tema de la agricultura, creo que estabas comentando, ¿no? Que hay un problema de convenio. Está la cosa encendida ahí. Está la cosa encendida. Y es verdad, lo que pasa es que yo sí creo que los convenios al final, lo bueno que tienen en los sectores, y sobre todo cuando son provinciales, como en este caso estamos hablando, es que se regulan para el sector y para el local, para el sitio.
Tú no puedes comparar salarios de Tenerife con salarios de Vizcaya. Está claro. No lo puedes comparar. Entonces, lo bueno que tiene ese aspecto... Pero a veces se demoniza, se demonizan los convenios colectivos y es todo lo contrario. Dice, no, es que tiene que haber un convenio de empresa. Oiga, mire, es que un señor con 2 trabajadores no puede hacer un convenio de empresa. Y el 97% de las empresas de este país tienen menos de 10 trabajadores. Tú dile a al 97% de las empresas que hagan un convenio de empresa, que es de loco. Y ahí el favor que hacen los convenios colectivos es tremendo y es buenísimo que existan, porque al final lo que estamos hablando es que también la empresa esté protegida, no solamente el trabajador, sino la empresa, en mi opinión. Ya. Juan Antonio, hay un mensaje de un oyente muy bueno. Hay empresas que aplican el convenio FEMETE según su conciencia, según su conveniencia. Algunos artículos sí y otros no. Pues a denunciar, ¿no? Claro. Evidentemente, sí. El convenio está para que se cumpla y que haya garantía por ambas partes, ¿no? Yo creo que es bueno para el empresario y es bueno para el trabajador. El que haya un marco regulador que además pone las cosas claras y que es de aplicación. Entonces yo creo que esa es la opción, ¿no? Denunciar y que se regule. Pues igual que estamos denunciando el trabajo ilegal, pues las empresas que no hacen las cosas del todo correctas, pues también hay que denunciarlo. Carmen, están entrando mensajes que tienen que ver con todos los sectores. Dice, oficial de albañilería, oficial fontanería, me llaman, ¿qué edad tiene? 60 años. Dice, pues ya te llamaremos, ¿no? Bueno, que eso tampoco, ¿sabes qué pasa? Que es conflictivo, todos sabemos lo que hay muchísimos puestos de trabajo y tener 60 años no es ni un hándicap ni te beneficia, simplemente que me imagino es que tendrás algún problema para que según qué tipo de trabajo sea, pero no creo que ahora mismo para las empresas contratar a alguien con 60 años sea tampoco ningún hándicap, al contrario. Tiene un incentivo, ¿no? Exacto, por eso te estoy diciendo. Entonces no es... Claro, por eso te digo que no es los problemas. El problema será, me imagino, es todo, pues eso, es que la cantidad de gente que hay para los puestos de trabajo. Bueno, pues vámonos a la realidad, con el permiso de ustedes. Me refiero porque están manos a la obra, ¿no? Nunca mejor dicho. Unidad móvil de Radio Club Tenerife, José Juan Rolo. Buenos días, Juan Carlos. Pues Buenos días. Nos encontramos en el Chorrillo, en el taller de Francisco Miranda, más conocido por Paco Roca. El objetivo, pues, él en su empresa poner en valor a la empresa, a los profesionales industriales como la clave para el desarrollo económico y sostenibilidad en Canarias, conciencia a la ciudadanía, en especial a la juventud, de la necesidad de formar personal cualificado, es el caso del que empezó desde pequeño, y mantiene la plataforma Yo Soy Legal como punto de encuentro para encontrar, pues, esas empresas y profesionales donde aportan la calidad, la garantía y la seguridad. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Paco. Hola, ¿qué tal? Ahora mismo, ¿qué están haciendo? Cuéntanos un poco, una fotografía, una incursión al centro de trabajo. Ahora mismo, pues sí. Trabajando, como Dios manda. Pero que hombre, sí. A esta hora no vas a estar tomando cerveza, pero... No, está claro. Pero ¿qué tal? Ahora mismo, ¿qué sí. tienes entre manos? O sea, No, mira, ahora, bueno, aquí barajamos muchas cuestiones. Ahora mismo estamos muy metidos en el tema de formación, de formar alumnos, a ver si tira esto para adelante y tenemos un poquito más de salida, ya que, ya te digo, es un problema muy grande que tenemos aquí, junto con la clandestinidad o los ilegales. Ya. ¿Y llegan chicos y chicas con ganas de comerse el mundo o está costando? No, tanto no. Ya. Vienen con ganas, sí, pero está costando. Ya. Pero, hombre, para eso estamos nosotros los profesionales, para animarlos, no solo enseñarles a cómo reparar una avería, sino cómo llevar una empresa, cómo portarse, cómo tener que actuar en cualquier momento, tanto sea con o sin problemas. Y nada, a ver si poquito a poco vamos saliendo. Evidentemente. Es que a mí se me parte el alma y me quedo en la división, ¿no? O sea, yo escucho a unos, escucho a otros, me refiero al mundo sindical, a la gente que lo está pasando mal. Tenemos en esta casa, como remarco, una gran sensibilidad social. Y claro, cuando ves que hay ramos o sectores en los que hay posibilidades de crecer y no hay plazas, te quedas... Yo no estoy hablando de... No me vengan con el... Porque ya me lo sé, no me vengan, no me refiero de intolerante con los oyentes y con la audiencia de Radio Club, sino que es que hay un problema. Hay un problema que es la gran huida, ¿no? Que se dice en Estados Unidos, ¿no? Hay un problema que hay gente que quiere trabajar, no le sale a cuenta porque si tengo el paro aquí, tengo que ir al sur, turno partido y demás, yo lo entiendo. Es decir, oye, yo en mi casa no me sale a cuenta, o sea, esto no me sale a cuenta y la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero después hay
oficios, trabajos, empleos que están ahí y con un convenio, o sea, 1.200, 1.300 euros para empezar de partida. Oiga, ya lo quisieran muchos periodistas y no se ponga nadie nervioso, pero es que es así. Otro día decía José María García en los capítulos de Movistar, ¿cómo está el periodismo español? Mentira, en una entrevista que le hicieron promocionando la serie. ¿Cómo está el periodismo español? Pues está como está, no voy a decir la palabra, la voy a repetir. Según un redactor jefe, cobra 2.200 euros. Un redactor jefe, no, 1.500 euros decía. 1.500, un redactor jefe. Aquí tengo al amigo Juan Carlos de frente, que tiene una responsabilidad a las espaldas terrible. Entonces, claro, amigo, como José Juan Rolo, Paco, cuando hay una retribución digna, acorde a las necesidades, y yo sé que ahora todos los sueldos, digamos, no pueden luchar contra la inflación. La inflación es la que es, el precio de la compra es el que es, y las familias están haciendo auténtica ingeniería económica, que suele decirse en el argot de los economistas, ¿no? Pero ¿entiendes por qué la gente no da un paso? Porque a los trabajos especializados o a este tipo de oferta de trabajo. Es lo que hablamos continuamente con nosotros, por lo menos la gente del sector. Vamos a ver, esto es una profesión bonita para el que le guste. Ya no es como antiguamente, cuando yo empecé, por ejemplo, que decía contra ser mecánico, que va a tener las uñas negras, estar todo lleno de grasa y demás. Ya no, ya mira, hoy en día los mecánicos, sí, sean buenos, menos buenos y tal, van más o menos bien vestidos. Lo ves, que la ropa no está tan sucia, sí, hombre, hay algunos trabajos que la verdad te hace un Cristo, ¿no? Pero, oye, que no es para tanto. Y es lo que no entendemos, hombre, una profesión, ya te digo, bonita porque tiene que estar actualizando continuamente, tiene que estar estudiando, ir pues saliendo para adelante, ¿no? Haciendo curso y tal, y que no, y sobre todo la juventud, que se vengan para atrás, de verdad. No se entiende. Paco, usted me comentaba que llevaba 44 años en el sector, se ha tenido que adaptar, empezó desde pequeño con su padre, que fue su maestro, se ha convertido del taller tradicional al de la electromecánica, se ha tenido que formar. Claro. Ya, ahora lo digo aquí públicamente, gracias a FEMET. Gracias a FEMET, en los años 90 empezaron a salir las máquinas de diagnosis para los talleres independientes y tal. Y digo, aquí hay que estudiar, pues si no... Se sube al carro o se queda atrás. O tenemos que cerrar el negocio. Y así lo hice, la verdad que tiré hacia adelante, después me pasaron los años, fui formando alumnos en práctica, hoy en día seguimos haciendo lo mismo aquí en el taller. Hoy quien lleva el taller es un hijo mío, el hijo más pequeño, que también va por el mismo camino, no porque sea mi hijo, sino está pues estudiando, formándose y tal, para el día de mañana, pues se lo he dicho, mira, yo el negocio te lo dejo, pero o tiras para adelante o esto hay que cerrarlo. Sí, porque los motores van a desaparecer o poco a poco se tiran otro tipo, el eléctrico. No, es que, pero, Paco, te voy a hacer una pregunta sobre esta cuestión, ¿no? Antes ustedes eran como los médicos de antaño, o sea, arranca eso. Dice, esto es de oído, ¿no? Pero ahora te llega un coche electrónico de esto y yo la primera vez que vi a mi mecánico con otro coche, yo tenía una tartana, ¿no? Tirado por caballo delante y tal, ese caballo. Pero muy malo no te salió, Juan Carlos, porque lo tuviste por más de 40 años. Bueno, 80 años. Estaba la diligencia del oeste, iba yo disparando a los indios. No eres tan mayor. De ver. Y Paco, antes hacían el diagnóstico de oído, esto sonaba y una maravilla, ¿no? Decía, eso es la no sé qué. Entonces decía, bueno, pues venga, la troco, lo que diga. Pero es que ahora tienes que ponerte con el ordenador enchufado al coche para saber, porque si no... Mucha tecnología en todo lo que se hace hoy en día. Sí. Así todo, y bueno, los profesionales lo sabemos del sector, las máquinas de diagnosis ayudan un montón, pero no te dicen exactamente lo que tiene el coche. Hay que estudiar para saber exactamente, llegar a esa avería que te está dando. Y antiguamente no, como están diciendo, yo una anécdota que tengo, lo conocí personalmente al famoso Juan Cruz arriba de la laguna. Ese señor... El perrito San Roque, ¿no? Sí, con la edad que tenía,
regulaba los carburadores de los Alfa Romeo, que venían de 3-4 carburadores, los regulaba a oído y jamás nunca le falló un coche, y de verdad, eso era para quitarse el sombrero, sinceramente. Fue uno de los presidentes de la asociación también. Qué maravilla, ¿no? Qué auténtica maravilla. Pues Paco, no te robamos más tiempo, que después nos pasa la factura. No, un abrazo muy grande, gracias. Muchas gracias. Paco. Hasta luego. Vamos a ver, es un tema apasionante el de las oportunidades de empleo. Yo es que a mí no me gusta estigmatizar a la gente, ¿no? Se dice, la gente joven no quiere trabajar. Un sector de la gente joven no tiene. Gente mayor es que no quieren trabajar. Un sector de la gente mayor no quiere trabajar y otra gente desesperada. Mire, hay casos, ¿no? Saludos. Persona con discapacidad buscando trabajo más de 5 años. Nadie me acepta. Buena formación, gracias. 25 años trabajados. Claro, leo esto aquí, esto es un drama. Yo no sé a qué se dedicaba o si se ha reciclado, pero está obligado. Yo, por ejemplo, le doy las gracias a Dios que ya estoy en la recta final. Pero es que, claro, estos chicos, y con todo el respeto del mundo, mis compañeros y compañeras, manejan el mundo digital. Yo es que llego al ordenador y sota, caballo y rey. Pero esta gente, hasta con el móvil, los que tienen iPhone, te hacen una pieza de la casa con el móvil. Una pieza de radio que ustedes van a oír en la radio. Yo me quedo loco, claro. Yo el móvil puedo llamar a Manolo, pero, y de ahí no me saquen, ¿no? Y bueno, abro correos electrónicos y todo, soy un crack. De todas maneras, yo creo que la gran suerte que tenemos es que, por lo menos, o sea, el problema fundamental es que existe como una especie de cuello de botella. ¿El cuello de botella cuál es? La formación. Claro. Tú no puedes acceder a un sector industrial sin 6 meses de formación como mínimo, más o menos, una media, ¿no? 6 meses, 8 meses de formación. Claro, si no tienes esa formación ya no puedes acceder. Claro, la gente le coge a la formación a veces un poquito de recelo, pero no se dan cuenta que la formación tiene que ser, sobre todo, práctica. Y ahí lo que hablábamos antes, la formación profesional, pues ha estado muy desvalorizada en este país. Y ahora creo que empiezan con lo que decía Alberto de, oye, pues mira, la formación dual. Eso puede ser un salto brutal. Porque entonces además, llevamos años hablando de la formación dual. Ya está funcionando aquí en varios sitios. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros en el sur ya un instituto que está haciendo carpintería naval. La Candelaria, me parece también, ¿no? La Candelaria se está fomentando, porque además hay una cosa que a mí me encanta explicar cuando hablamos de la importancia de la formación dual, que lo oí hace muchísimos años. Tú puedes estar estudiando durante 5 años sobre cómo correr. Si tú estudias cómo correr, es estupendo, lo estudias, sabrás el músculo que tienes que mover, pero como no corras ningún día, el primer día que empiezas a correr te caes. Pues esto es lo mismo, o sea, tú tienes que aprender a manejar una bujía, a saber cómo metes 2 cables, porque el rojo va con el rojo y el amarillo con el amarillo, porque si no lo ves y no lo haces, por mucho que lo estudies, no vas a saberlo. Por lo tanto, la importancia de la formación y la importancia de las prácticas, y eso es lo que se está intentando hacer con la FP Dual, que lleva funcionando muchísimos años en Alemania, y vemos el músculo que tiene Alemania de trabajadores, comparado con el nuestro, que es mucho más cortito porque tenemos un músculo enorme de universitarios. Pero en Alemania faltan ahora 500.000 trabajadores, si mal no recuerdo. 500.000 trabajadores pero sí está en Alemania. Pero está en pleno empleo, ¿eh? En Alemania sí está en pleno empleo. Y por la pirámide poblacional, que es muy alta en la parte o sea, en la época gente joven. Lo que está claro es que el mundo está cambiando y cambia muy rápido. Va muy bien. Y la tecnología cambia muy rápido. Ahora en la era digital. Bueno. Ahora que estábamos hablando con Paco, por ejemplo, un ejemplo de formación. Mañana firmamos un convenio APECA con Asintra, donde nosotros vamos a cederles coches. Nuestros coches son de última tecnología. Estamos renovando las flotas rápidamente. Pues los chicos van a poder trabajar con coches de última generación y van a ponerlo en práctica. Y eso se firma mañana y a la vez ellos, pues bueno, pondrán a esos chicos luego allá a formarse en sus talleres, y a trabajar en sus talleres pero ya con el conocimiento de los coches. Cuando van a llegar son coches que ya han tocado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importantísimo en todas las áreas. De todas maneras, decirte una cosita más, que lo acabas de decir, lo de Alemania, porque me parece muy interesante. Es que ese problema que ya en Alemania, en Inglaterra, en Francia se está dando, está empezando a llegar a España de manera tal, y es verdad, nos vamos a ver en los años futuros que el gran problema es curioso, porque hemos tenido el problema del paro durante 40 años de tal, y resulta que el problema después de 40 años va a ser que no va a haber gente. Es tremendamente, y ese problema va a empezar a ser grave en los años venideros. Hay una medida muy polémica que ha adoptado Escrivá, que es la de flexibilizar la residencia y los demás a los inmigrantes, en este caso se digo bien, inmigrantes, para que los cursos, y los sindicatos están de uñas, para que los cursos sean más flexibles, porque son personas y tal, pero que son personas que se quieren formar. Claro. Se quieren formar, y claro, a lo mejor vienen con una base de conocimiento, de estudios muy poquita, pero tienen una voluntad
enorme y quieren titularse. Y entonces esas personas después vendrán, es que nos quitan el trabajo. Oye, muévete un poquito, ¿eh? Muévete un poquito. Es que hay unos mantras por ahí que no son ciertos. Otra cosa, insisto, dándole la razón a la audiencia que siempre pone, es reivindicativa y a mí me gusta que sea así, que hay determinados sectores económicos productivos en los que no se paga conforme a lo que corresponde, en los que se revienta la gente. Claro que es verdad. Pero después hay sectores completamente regulados, transparentes, en el que puedes mirar por un lado y por otro de la ventana y lo ves perfectamente. Y con la inspección de trabajo acogida de la mano y por supuesto con los sindicatos. Claro, es que los sindicatos tienen que ser buenos sindicatos, porque hay sindicatos que firman cada convenio que se deberían sentar de la parte empresarial. hay sindicatos y sindicatos, ¿no? A mí me gustaría presidente, simplemente matizar una cosa, y es decir, nosotros lo que hemos descubierto a lo largo de nuestra trayectoria, que ya son más de 40 años, es de que realmente para conseguir un puesto de trabajo estable, para que sea absolutamente productivo, rentable para la empresa, generoso con el trabajador, para que se lleve un salario digno que le permita tener un proyecto de vida, todo eso que todos quisiéramos coordinar de manera lo más perfecta posible, se basa, pero de verdad, o sea, en la formación. La formación es la clave de todo esto. O sea, no hay ningún tipo de discriminación ni hacia el hombre, ni hacia la mujer, ni la raza, ni la religión, ni la edad. De verdad, cualquier persona que se forma bien, que el empresario cuando va a hacer sus prácticas finales ve que ese chico, esa chica, esa persona más joven, esa persona mayor, lo que sea, hace bien su trabajo, es que no le cabe la menor duda de que lo contrata, pero ipso facto. Después, lógicamente, pues por supuesto habrán empresarios que no son del todo buenos y no tienen sensibilidades o no son del todo justos, igual que también habrán trabajadores que no son del todo productivos, claro, o conscientes de su responsabilidad cuando ocupa un puesto de trabajo. De todo hay en la viña del Señor, como todos sabemos, pero yo creo que la inmensa mayoría de unos y otros, cuando coordinan las necesidades de una empresa y la formación adecuada, no tienen la más mínima duda de contratarse y de ir juntos, ¿no? Y esto lo hemos comprobado a lo largo de muchísimos años. Ya, dice, al margen de la formación, las ganas de trabajar, ¿no? Un buen amigo nos escribe al móvil personal, dice, en este sentido estamos iguales, y buenos días, amigo, una persona del sector primario, del sector de la pesca. Es verdad que la fortuna aquí juega un papel importante, pero si trancas un par de mareas, y perdón por lo de tranca, si trancas un par de mareas buenas, es duro. Es duro, está fuera de casa, son mareas de 12, 14, más ahora que hay gente desplazándose al norte de España, que salen de Canarias a pescar al Cantábrico. Cuando antes los barcos, con mucho, al Banco Canario Sahariano. Yo prefiero seguir llamando al Banco Canario Sahariano, que se cabree en la Moncloa, se cabree en Rabat. Entonces, claro, implica sacrificio, pero si sale bien, te metes en el bolsillo 3.000, 4.000, 5.000 euros. Es que, como digo yo a veces que oyendo algunos trabajos, digo, no se puede uno reciclar, no quieren un torpe ahí, porque es que la cultura del esfuerzo es muy importante. Es muy importante. La titulación y la cultura del esfuerzo. Totalmente. Yo no estoy justificando la explotación, porque esto hay que repetirlo 1000 veces, porque no y tal. Yo sé que hay explotación en determinados sectores, con determinadas empresas, pero tiene que haber cultura del esfuerzo. Si tú, y además si es vocacional, más fácil todavía, porque encontrarás dificultades luchando con compañeros y compañeras, pero si tienes vocación y encuentras cómo meterte, la experiencia personal, miren, yo no soy periodista titulado, pero llevo, ahora en julio cumplo 40 años en esta historia, que he hecho trabajar, a Juan Carlos Reyes, Juan Carlos Ramos, trabajar, el periódico, la radio, la televisión, 3 trabajos. Hasta una vez me llamó el delegado de la Seguridad Social a preguntarme, dice, pero mire, le llama al director soy el director de la Seguridad Social. Y yo dije, ay, mi madre. Y le digo, pero mire, es que tenemos aquí 3 contratos de trabajo. Le digo, sí, tengo el periódico, tengo la tele y tengo la radio. Es que estamos aquí reunidos mirando, esto que es nada, sino simple curiosidad, ¿no? Y yo no me estoy queriendo.
Pero toqué en las puertas hasta que se me abrió una puerta indirectamente y yo estaba más despistado con un pulpo en un garaje, no tenía ni idea de qué iba aquello. Pero le echas ganas, un día lloras, otro día sonríes. En el periodismo las victorias son lo más efímero del mundo y ahora con las redes sociales ya no hay primicia porque te las larga hasta el propio protagonista. Pero hay que esforzarse. Repito, no tengo miedo en decirlo. Yo no justifico la explotación. Me opongo a todo eso. Me opongo a ciertos empresarios canarios como que le salen chollos en la península, en Madrid, y juegan al fútbol. Que no respetan el Estatuto de los Trabajadores, que no respetan el contenido de la reforma laboral, que no respetan nada. Pero que tenemos que esforzarnos. Y los tiempos que vienen son de puro esfuerzo, porque si vamos para adelante, Carmen... Son duros, lo que viene es duro. El año 24, ríete. Sí. Lo sabemos, sí. Nos lo están diciendo ya por ahí, que sí que viene un año bonito. De todas maneras, yo sí creo que ha habido una evolución, y yo como llevo en esto ya 30 años, también llevo unos cuantos como secretario general, yo sí he visto evolución desde que empecé ahora, tanto a nivel empresarial como a nivel sindical, en ambos casos. O sea, ha habido como una profesionalización tanto de la empresa como una del ámbito sindical, de tal manera de que, ¿te acuerdas que antiguamente aquello era prácticamente negociaciones en los bares? Cerramos convenios en los bares. Eso no puede ser, ¿me entiendes? Yeah. Hoy en día, todo este tipo de... Bueno, yo recuerdo, cuando yo era un pibe, que yo recuerdo que hacíamos la junta directiva, me acuerdo de los fontaneros, y se cogían tremenda vacilón ahí, que bueno, que yo la primera decisión que tomé fue quitar los whiskies de la sala de junta. Te lo juro, lo quité. Digo, oye, esto se quita, porque claro, me acuerdo yo llevando un tío al baño, ¿no? Entonces, esto que te quiero decir, que todo esto ha variado tanto, y ya hoy en día yo creo que la gente está tomando conciencia. ¿Por qué? Porque hay controles, porque hay inspecciones, porque realmente podemos tener situaciones en las cuales, oye, en prevención de riesgos laborales, ya es que estamos hablando de ámbito penal. El tío que no cumple con las normas es que se puede ir a la cárcel. Esto antes no ocurría, Juan Carlos. Esto antes era un disparate. Tú te veías un tío subido en una obra o poniendo un aire acondicionado, este típico vídeo que se ve colgado arriba a 10 metros de altura y sin ningún tipo. Hoy en día ves a una persona y está todo el mundo aquí corriendo. Oye, ¿qué está haciendo usted? Porque es que puede ir a acabar en la cárcel el empresario. Yo creo que todo este tipo... Lo que pasa es que lo que no podemos, y te digo por lo que esta mañana escuché en la radio, lo que no podemos es generalizar que todo el mundo pasa así. Claro. Yo sí creo que hay empresas que efectivamente están tomando situaciones que aún no son, pero en general ha cambiado la cosa, pero mucho. Esto es tan injusto como cuando dicen que todos los políticos son iguales. Exacto. No todos son iguales. Lo que pasa es que la mayoría tenemos un rebaño que para qué. Exacto. O todos los periodistas son iguales. Es decir, por culpa de 4 o 5 que ponen la mano y alguno que ha palmado que hacían el egipcio, ¿no? Y además extorsionando a la gente. O me das o digo esto por la tele, ¿no? Y toda la gente y todo el pueblo, independientes, los dioses y tal. Y tú diciendo, joder, que se está extorsionando a la gente. Es cierto, sí. Bueno, a modo de conclusión, empezamos por Carmen, como resumen, como valoración, transmitirse. Pues animar a toda la gente que nos está escuchando a que de verdad que lo intente, que se forme y que además que lo haga dentro de la legalidad, porque al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos. Amigo, estoy mirando por aquí. Juan Antonio. Sí, Juan Antonio Jiménez. Bueno, pues yo en la misma línea, que se siga formación. Me ha gustado mucho lo de la actitud, evidentemente eso es clave. Y bueno, no paremos a dejar de denunciar situaciones ilegales y bueno, creo que todos tenemos que tener conciencia en casa también, no empezar por uno mismo y decir, oye, si te viene alguien a cobrarte una factura sin impuestos, pues bueno, creo que eso tenemos que dejarlo de lado y contratar empresas legales. Bien, Pepe González, secretario general. Yo fundamentalmente decir que si queremos lograr que nuestra economía de alguna manera no solamente dependa del turismo, que está muy bien, que hemos crecido mucho por el turismo, eso no está claro, pero que tenemos que diversificarla. Ahora mismo hay un reto enorme con el tema eólico, con el tema de... También le afecta a ustedes, ¿no? Los paneles solares y todas estas cosas. El tema offshore... Y ahora la eólica que se va a poner en el mar. Eso va a ser ahora, eso va a ser la nueva industria que viene. La nueva industria que viene, se llama eso. Las empresas de reparación naval y que para mí era un pantalón corto antes. Yo creo que la traducción es en el mar, ¿no? Sí, prácticamente, en el mar, ¿no? Y entonces, pues lo que viene en el mar, yo creo que va a haber una industria tremenda. Se prevén 6.000 soldadores que se pueden contratar ahí, que eso es una barbaridad.
necesitamos formar a toda esa gente y eso puede lograr una diversificación de la economía. Entonces, apoyemos a la industria legal. Tenemos una página web que es Apuesta por la Industria Legal, que yo creo que ahí la gente puede acudir a ver los cursos que hay y formarse para poder el día de mañana tener trabajo. Tengo un oyente muy fiel, y cierra el presidente, Alberto Villalobos, dice: buenos días, espero que con este curso de construcción que está haciendo mi hijo empiece a trabajar. Seguro. Si hace el curso y no empieza a trabajar, me llama que traigo aquí a Oscar Izquierdo por las orejas, pero por las orejas. Y digo, mira, uno que quiere trabajar, pero hay que pagar, hay que pagarle. Bueno, a modo de conclusión, presidente. Bueno, insistir un poco en las ideas generales que hemos comentado todos aquí. La formación es básica y es la, digamos, la palanca que en un 90% hace posible que cualquier persona, independientemente de su género, condición, raza o lo que sea, o edad, consiga un puesto de trabajo. En la industria, desde luego, garantizamos que es un puesto de trabajo estable, bien remunerado y que además es muy tecnológico, porque hoy en día todas las industrias necesitan de muchísima tecnología y es un trabajo, pues, francamente apasionante, ¿no? Pero sobre todo yo insistiría en la idea de la economía legal, no solamente porque efectivamente todos tenemos que contribuir a sacar nuestro país adelante y pagar los impuestos y los seguros para que la sociedad sea más justa y mejor, ¿no? Sino por esa sensación de que debemos de tener todos, ¿no? De que contribuimos a ese proyecto, ¿no? Y yo apelo, pues, a la conciencia de todos, en el sentido de que si trabajas en la economía sumergida, evidentemente no estás generando tejido productivo empresarial para que a lo mejor en el futuro tus hijos o tus nietos encuentren realmente el trabajo que todos queremos, ¿no? Y que eso sí es solidaridad intergeneracional. Efectivamente, ¿no? Práctica. Pensemos todos en eso, ¿no? Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, un auténtico placer y nada, seguir para adelante en el empeño de bajar con las escafandras a la economía sumergida para tirarla para arriba. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Buenos días. 11:04.